En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con vosotros. Para poder celebrar dignamente este encuentro con el Señor, esta Eucaristía, necesitamos reconocernos pecadores. No olvidemos que Jesús ha venido precisamente a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Así pues, reconocemos humildemente que necesitamos su perdón y su gracia. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que atiendas con tu bondad los deseos del pueblo que te suplica, para que vea lo que tiene que hacer y reciba la fuerza necesaria para cumplirlo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, temamos no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No olvidéis las acciones de Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios. Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico, llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete
y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: «¿Por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo uno, Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo: «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Habiendo concluido el tiempo litúrgico de la Navidad, hemos entrado en el tiempo llamado ordinario, y en este tiempo, que no consideramos ningún misterio concreto de la vida de Jesús, vamos a ir escuchando de manera continuada el Evangelio de San Marcos, y también hemos empezado a leer la carta a los Hebreos. En esta carta, ayer, el autor hacía un alegato muy especial a los cristianos de su tiempo, y en concreto a los procedentes del judaísmo, para instarles a que no vivan o no repitan la triste experiencia que cometieron sus antepasados cuando, después de haber sido liberados por Dios de la esclavitud en Egipto, por el desierto no se fiaban de Dios y protestaban continuamente porque no tenían agua, porque no tenían pan, porque no tenían carne, y así sucesivamente. Y les contesta el Señor que durante aquella generación, aquellos 40 años, la generación aquella le asqueó hasta el punto de decir: no entrarán en mi descanso. Pues sigue hoy el autor de esta carta a los Hebreos diciendo: temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. Temamos. La palabra de Dios sigue siendo tan oportuna entonces como hoy. Yo diría que aún más hoy. Porque si algo tenemos miedo, desde luego, no es al pecado. No es a perder el descanso de Dios. Nuestros miedos, nuestros temores, fundamentalmente se centran, pues, en la falta de salud, la enfermedad, el dolor. Nos asusta mucho, pero nos asusta también el perder las muchas comodidades que a lo largo de los años de civilización se han ido acumulando, y hoy parece que es incomprensible una vida en la que falten las comodidades de nuestro tiempo, y eso nos parecería algo más digno de temor que el hecho de perder la amistad de Dios. Y sin embargo, el autor, Dios mismo en definitiva, nos dice: temamos perder la oportunidad de entrar en el descanso de Dios. Temamos eso por encima de todo. Hemos escuchado en el Evangelio un texto muy conocido. Estamos leyendo, como decía, el comienzo del Evangelio de San Marcos, donde él, a su manera, hace una presentación de Jesús. Y si ayer veíamos a Jesús compadecido de la lepra de aquel enfermo, y compadecido tendió la mano, lo tocó y lo curó, hoy también le traen un enfermo,
Pero Jesús acude en primer lugar a curar su mal más profundo. Aquellos amigos del paralítico que lo traían entre cuatro estaban convencidos de que el peor mal de aquel hombre era su parálisis, su enfermedad, y por eso se lo traen a Jesús. Habiendo oído que ha curado a otras personas, pues esperan que también éste lo cure. Pero Jesús, sorprendentemente, lo que le dice es: hijo, tus pecados te son perdonados. Y esto lo dice cuando vio la fe que tenían en él, no el paralítico, sino sus amigos. Viendo la fe que tenían, le dice eso. Acude a perdonarle sus pecados. Esto nos indica algo muy importante. En la mente y el corazón de Jesús, por lo tanto de Dios, el peor mal que puede aquejar al ser humano no son los males físicos, siendo males que lo son y molestan y duelen, pero no son el peor mal. El peor mal es esa realidad interior que significa, en definitiva, rebelarse contra Dios. El primer pecado de la humanidad fue la rebelión contra Dios. Y eso nos ha traído toda una serie de males. Son estos que tanto tememos, son productos, son causa, o están causados por aquella primera rebelión contra Dios. Y quizá no caemos en la cuenta de que sigue siendo el pecado el origen de todos los males. Incluso muchos de los que padecemos ahora mismo son muchas veces causa directa de nuestros pecados. Por lo tanto, deberíamos aprender a vivir de otra manera. Da la impresión de que hoy, en nuestro tiempo, una lucha contra el pecado no forma parte de los planes, ni siquiera de los cristianos, no digo ya de los que no tienen fe, evidentemente, sino ni siquiera de los cristianos. Y esta debería ser nuestra principal actividad, la lucha contra el pecado, contra toda desobediencia a la ley de Dios. Debería asustarnos tanto, porque hay motivos para asustarse, que realmente constituyera un freno a la hora de ser tentados para no caer en la tentación. Cualquier tipo de tentación. Debería ser para nosotros un verdadero freno el temor de no poder entrar en el descanso de Dios, en definitiva, en el paraíso, en el cielo. Naturalmente, el pecado no es como las heridas, por ejemplo, del cuerpo, que asustan mucho porque sangran, se ven las heridas, o la parálisis o la lepra. Estas se ven y se nota en sus efectos. El pecado no se ve ni se nota. Por eso, quizá, le tememos menos. También cuando Jesús cura a este hombre de su mal más profundo, del pecado, eso no se ve. Lo que ha ocurrido no se ve. Y por eso empiezan ya las críticas. Este blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen razón. Solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Él. Solo Dios. Luego, por lo tanto, la consecuencia es evidente. Si éste nos puede probar que sí perdona los pecados, entonces es que es Dios. Y Jesús efectivamente les va a ofrecer esa prueba. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados quedan perdonados o decirle toma la camilla, levántate y vete a tu casa? O sea, curarle de su parálisis. ¿Qué es más fácil? Evidentemente, para un ser humano, las dos cosas no solamente no son fáciles, son imposibles. Pues bien, les dice Jesús, para que veáis con vuestros ojos que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, es decir, para que veáis que por lo tanto es Dios,
Le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y este milagro ocurre delante de sus ojos. Esto sí lo pueden ver. Pero es que este milagro justamente se convierte así en el testimonio de que la autoridad de Jesús sobre el pecado es la de Dios. Y es que Cristo ha venido precisamente para curarnos de este mal. No podemos olvidar nunca la importancia que Cristo le da al pecado y al perdón de los pecados. Él ha venido para eso, para el perdón de los pecados. Ha venido a llamar, por lo tanto, a los pecadores, no a los que se creen justos, a los que necesitan del perdón y de la sanación de Dios. Dentro de unos instantes repetiremos sobre el cáliz las palabras del mismo Jesús: es el cáliz de mi sangre derramada para el perdón de los pecados. Directamente está relacionando Jesús su sacrificio inmenso, su acto de amor más grande que puede haber, que es el de entregarnos su vida, y lo hace para el perdón de los pecados. Luego, los pecados son importantes. Luego, los pecados son algo nefasto en nuestra vida. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a la indiferencia de pecar tan tranquilos, incluso a veces con la ironía de decir: como Dios es tan bueno, luego me confieso, se perdona y ya está? Pero ¿cómo se puede pecar de esta manera deliberada, pensando después abusar de la misericordia de Dios pidiendo perdón? Pues así somos, así hemos llegado a ser. No damos importancia a lo que es muy importante. Por eso tenemos que recibir esta palabra del Señor, presentándonos a su Hijo como el que viene a perdonar los pecados, presentándolo como alguien que nos tiene que ayudar a levantarnos de la parálisis de nuestro corazón y de nuestra mente, que nos mantiene ahí tumbados en la indolencia y en la incapacidad de luchar contra el mal. Incluso lo damos como si fuera algo que no se puede evitar. ¿Cómo que no se puede evitar? Afirma San Pablo en una de sus cartas que cuando somos tentados, con la tentación nos viene también la fuerza de Dios. No permite Dios que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Se puede vencer la tentación con la ayuda y la gracia de Dios. Eso nos llevará a preguntarnos si nuestra vida espiritual es suficientemente seria y fuerte, es decir, si permanecemos unidos a Cristo, que es la vid, y nosotros somos solo sarmientos, para poder con su fuerza dar fruto. El fruto de evitar una vida lejos de lo que Dios ha preparado para nosotros, indigna de un Hijo de Dios. Pidamos perdón una vez más, pero de corazón, sabiendo que es lo que más nos tiene que doler en la vida: ofender al Dios que nos ama tanto. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Tanto. Y nosotros tampoco. Siendo el amor a Dios el principal mandamiento, qué pocas veces somos capaces de darnos cuenta de que pecamos contra el primer y principal mandamiento continuamente. No amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Incluso a la hora de ir al sacramento del perdón, los que todavía siguen yendo, que por desgracia no son todos los cristianos, no se acuerdan de este mandamiento. He mentido, he faltado a misa, he no sé qué. Y pocos, muy pocos dicen: no he amado a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Y es nuestro pecado más frecuente. No lo olvidemos.
Pidamos ahora a nuestro Padre que acuda en nuestra ayuda. Por la Iglesia de Jesucristo, que es su cuerpo, para que no se quede paralizada ante las dificultades que hoy encuentra para conducir a los hombres a la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros sagrados que han recibido el poder de perdonar los pecados, para que se dediquen con generosidad a este ministerio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todo el mundo, para que no endurezcan el corazón ante las necesidades básicas que padece una parte no pequeña de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven instalados en el pecado con toda tranquilidad, para que se den cuenta de su inmenso error y vuelvan arrepentidos a la casa del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos e impedidos, para que encuentren la asistencia que necesitan y puedan llevar mejor su enfermedad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que hagamos de nuestra vida un combate contra las fuerzas del mal y ayudados por la gracia, podamos llegar a la victoria final, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En tus manos bondadosas ponemos, oh Padre, las súplicas de tus hijos, pequeños y débiles, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, que la ofrenda de tu pueblo te agrade, nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza.
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Segismundo, Alfonso y Julio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Jesús y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.